Bien, bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar la primera jornada de resolución de retos para prepararnos de cara al examen de junio. El objetivo de la sesión es que veamos los 4 retos que he ido planteando durante estas dos últimas semanas. La verdad que los retos tengo que agradeceros la participación, sobre todo el debate que se hace, la resolución de dudas mutuas, porque realmente es lo que enriquece. Es decir, no tiene sentido que yo ponga retos en foros y que la resolución la demos en foros si luego no nos comentamos uno a otro, aprendemos ciertas formas de trabajar, porque lo mismo se puede hacer de muy diversas formas, de los compañeros, incluso las comentemos, ¿vale? Entonces os animo a que participéis, no solo aportando vuestras soluciones, sino dando feedback a los demás compañeros, ¿vale? Yo intento, aunque me cueste mucho, abstraerme de vuestras contestaciones hasta que pasan unos días, ¿vale? Yo que soy un poco obsesivo, cuando veo un avisador de que tenemos los docentes de que hay algo sin mirar o sin responder en el foro, me dan ganas de ir corriendo a contestarlo, pero me estoy intentando contener porque lo que yo quiero es que vosotros participéis, ¿no? Luego a los 4 o 5 días o menos, pues entonces yo ya entro y comento cosas, ¿vale? La participación es buena, no todo lo buena que me gustaría, pero bueno, es bastante buena. Yo entiendo que habéis estado o estáis todavía liados quizás hasta en la última, en la última tarea, que hay algunos que no lo habéis terminado, y luego, pues, por supuesto, tenemos complicaciones familiares, laborales, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es bastante interesante y por eso lo hago, ¿vale? Para que todos participemos. Deciros que yo no he implementado absolutamente ninguna de las soluciones. Las soluciones que yo os voy a mostrar en esta sesión las habéis hecho vosotros, ¿vale? Entonces, todo el mérito de estas soluciones, ninguno lo tengo yo, ¿vale? Sino que lo tenéis vosotros mismos, ¿vale? Tampoco quiero que haya ningún tipo de mosqueo ni de mal rollo por el tema de que haya seleccionado un código u otro. Todos los códigos, prácticamente todos estaban correctos, y casi que lo he hecho al azar. El primero que he visto que según iba comentando, pues he visto, pues venga, este me gusta, o a lo mejor he ido copiando y pegando en el proyecto que tengo de prueba los diferentes códigos para ver si funcionaban bien o si tenían alguna cosa que mejorar. Y a lo mejor se ha quedado la última versión que puse del último alumno. Es decir, que no os sintáis mal porque no aparezca ninguna de vuestras soluciones en estas posibles, ¿vale? En general las soluciones están muy bien, os doy la enhorabuena y animo a los que no habéis hecho vuestras aportaciones a que las sigáis haciendo. Es decir, los 4 primeros retos no terminan aquí. Los 4 primeros retos terminan pues, el día antes del examen o el mismo día del examen por la mañana o antes del examen si queréis, ¿vale? Es decir, que porque vayamos por el reto 5 y 6 que os voy a ponerlos mañana, no quiere decir que vosotros no empecéis haciendo el reto 1 y 2, ¿vale? Ahora, antes de darle a grabar, pues Armando me estaba diciendo, oye, Fran, que justo antes de la videoconferencia he subido 2 o 3 retos. Y digo, sí, 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 de hecho es que lo he estado viendo, ¿vale? Así que os animo a que sigáis participando de lo que han aportado vuestros compañeros y con vuestras aportaciones, ¿vale? Bueno, pues no me enrollo más y vamos a compartir escritorio. Pues espero que ya estáis viendo mi NetBeans, ¿vale? Y también el enunciado, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo un resumen, luego al final de curso, para que lo quedéis, os daré la relación completa de todo lo que habéis hecho, ¿vale? De todos los retos que habéis hecho. Estos son los del primer cuatrimestre. Y por aquí empieza el reto séptimo, que es el primero que os he puesto, ¿vale? Bueno, pues la idea muy sencilla es que yo pedía desde un fichero. La lectura de ficheros no es algo que veamos en PSP, pero es algo muy recurrente porque es bastante cómodo. No vas a estar pidiendo los datos desde teclado, ¿vale? Ni por parámetro de entrada. Entonces, bueno, forma parte de la programación básica. La había estudiado en programación y, bueno,
es bastante interesante que lo refresquemos, ¿no? Entonces, aquí lo que vienen son nombres, dominios de diferentes sitios web, ¿vale? Desde la página web de la Universidad de Granada, la UCA, no sé, recuerdo si es de Cartagena o no recuerdo de dónde, la página de Yahoo, etcétera, etcétera, ¿no? Falta la de Almería. Vale, pues entonces aquí tengo una serie de nombres de dominios, nombres de páginas web. Y la idea es que nosotros, a través de un cliente HTML, ¿vale? Con el URL connection, ¿os acordáis? Pues nosotros vamos a visitar esa página y le vamos a pedir todas las direcciones donde están alojadas, las direcciones IP, donde están los servidores que alojan la página web de las diferentes de los diferentes dominios que vienen en el archivo, ¿vale? Este ejercicio era un poco para calentar, ¿vale? Era bastante sencillote. Os habréis dado cuenta que en algunas ocasiones, tal y como muestra el resultado que os proponía, pues el servidor es único, está en una única máquina, con una única dirección IP, o en el caso de servidores como Yahoo, pues fijaros cómo está distribuido en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 máquinas, ¿vale? Veis cómo cuanto más grande es el portal, tipo Yahoo, pues más direcciones está, es más servidores está, ¿vale? Normalmente, pues, direcciones de universidad, pues, como podéis ver, pues, está en un único servidor, ¿vale? Bueno, pues, directamente nos vamos al ejercicio 7. Repito que esta es una solución que ha propuesto un compañero, ni mejor ni peor que la que habéis propuesto los demás, ¿vale? Bueno, pues fundamentalmente yo lo que tenía que hacer es coger los datos de un archivo, para eso utilizaba mi buffer reader. Esto lo suyo hubiera sido que en vez de hacer throw y exception, lo hubiéramos hecho en un try y en un catch para hacer el tratamiento de excepciones. Aquí, si el archivo no está, me va a dar una petada bastante importante, ¿vale? Pero bueno, no me importaba porque, repito, que no era el core del ejercicio, ¿vale? Por eso no he hecho ningún comentario al respecto, simplemente pues para que lo tuvierais en cuenta ahora, ¿vale? Bueno, aquí pido el nombre del fichero, lo leo, se entiende que el nombre del fichero está en el proyecto, en la ruta del proyecto, en el src, ¿vale? Aquí tengo todos los ejercicios y tal. Aquí, junto a la carpeta del src, aquí tengo todos los proyectos, ¿vale? Aquí concretamente está mi lista de hosts, ¿vale? Entonces yo tengo que darle, cuando me pida el ejercicio, voy a copiar y pegar, lista de hosts.txt, ¿vale? Bueno, aquí hace una comprobación, que es si existe. Esto no lo podíamos haber ahorrado si hubiera hecho el tratamiento de try the catch, pero bueno, con eso lo podemos suplir, ¿vale? Que es esto, ¿vale? Que aquí comprueba si ese objeto existe. Si ese objeto file que me creo dándole la ruta del archivo existe. Si no existe, pues evidentemente devuelvo false, ¿vale? Que existe, pues devuelvo true. ¿Vale? Repito que ese método exist, no hubiera exist file, no hubiera hecho falta si hubiéramos hecho un tratamiento de try de catch, ¿vale? Bueno, pues yo esto simplemente son comprobaciones y tal, de que todo funciona bien con respecto al archivo, y me voy a este método que es muéstrame las IPs, que este es realmente el método que habría que implementar, ¿vale? Si esto fuera un examen, pues yo todo lo hubiera dejado simplemente muestra IPs aquí para que lo implementarais, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaros cómo el muestra IPs recibo el nombre del fichero, ¿vale? Otra vez no vuelvo a hacer el tratamiento de excepciones con try the catch, sino que hago aquí el throws para lanzar esto, es decir, si no me funciona me va a dar un petardazo, pero repito, no es el core del ejercicio. Aquí me instancio los dos objetos para hacer la lectura del fichero. Todavía seguimos sin trabajar nada de PSP, ¿vale? Aquí le paso el nombre del fichero y me creo el objeto FileRider, y después le paso el objeto FileRider y me creo el buffer reader, que es el que realmente lee, ¿vale? Entonces aquí, en un bucle while, mientras que haya línea, es decir, para todos los nombres de dominio, voy a ir haciendo un readline. Ese nombre cada nombre de dominio lo voy a leer, ¿vale?
Y después, en el caso de que lea algo, es decir, que no haya una línea en blanco, que haya un nombre de dominio, pues entonces aquí es donde empiezo. Realmente esto es lo único que teníamos que hacer propio del ejercicio. Simplemente es llamar al método getAllByName, es decir, yo le doy el nombre de dominio. Bueno, para eso previamente tengo que instanciar el objeto inetAddress, ¿vale? Para ello tenemos que importar el objeto, no, mejor dicho, la clase, ¿vale? Esto no es un objeto. Implemento, importo, estoy hoy en eso. Importo dentro de la librería java.net la clase inetAddress, y a la clase inetAddress llamo al método dame todo lo que tenga ese dominio, ese nombre. Aquí le paso el nombre, cada uno de los nombres, repito que estoy dentro de un bucle while, y aquí me devuelve todos los elementos que tiene ese nombre de dominio. ¿De acuerdo? Una vez que tengo el objeto IA, que es como el nombre que le queramos poner, el vector, perdón, voy a recorrer ese vector, pues se recorre con un bucle for, como recorro absolutamente todos los vectores, desde 0 hasta mientras que i sea menor que el nombre del vector .length, y aquí lo que hago es, de cada uno de las casillas de ese vector, llamo al método getHostAddress, es decir, el getAllByName me va a devolver todas las diferentes respuestas dado un nombre, es decir, me va a dar no solo las direcciones, sino que me va a dar toda la información relativa a ese nombre. En este caso, si ese nombre está en 5 servidores distintos, me va a dar la información de los 5 servidores distintos. Va a estar cada uno de lo que me responde los 5 servidores en 5 casillas de ese hipotético vector. Yo recorro ese vector y a ese vector lo que hace es que me va pasando por todos los servidores donde está, toda la información de todos los servidores. ¿Qué es lo que necesito simplemente? El nombre, la dirección IP de ese servidor. Por eso llamo a nombre del objeto, ¿vale? Que en este caso es nombre de una casilla, y esa casilla es de tipo objeto inetAddress, ¿vale? Punto getHostAddress, es decir, dame la dirección de ese host, de ese servidor, ¿vale? Y esa dirección, que es esa dirección IP, es la que muestro por pantalla en el system.out. Y fin de la historia, ¿vale? Eso lo haré con el primer nombre de dominio. Cuando acabo de recorrer el primer nombre de dominio, vuelta a empezar. Vuelvo a leer la siguiente línea, que tiene el segundo nombre de dominio. ¡Pum! Otra vez vuelvo a llamar al método getAllByName. Vuelvo a coger todos los servidores, toda la información de todos los servidores a partir de ese nombre de dominio, lo vuelvo a meter en el vectorcito, vuelvo a recorrer el vector para ver todos los nombres, todos los dominios todos los servidores que tiene ese dominio, y a cada uno de los servidores lo que le pido es dame la dirección IP, ¿vale? Y poco más. Esto es lo que me devolvería, ¿vale? Y luego ya pues cierro los diferentes buffers, ¿vale? En este caso los buffers de la lectura. Para ejecutarlo no viene nada. En el ejercicio nos pedía si el nombre del fichero había que pedirlo aquí por texto, había que pedirlo por parámetro de entrada, o simplemente no había que pedirlo, sino que había que escribirlo en el código y ya está, ¿vale? Entonces cada uno lo ha hecho como ha querido y no hay ningún problema, ¿vale? Aquí tenemos el nombre del fichero. Y aquí veis, pues, como la Universidad de Granada está en un único servidor, Yahoo está en un mogollón de servidores, la universidad, esta no sé cuál es, pues está en un solo servidor, altavista.com está en un puñado, etc. ¿Vale? ¿Dudas con el primer ejercicio? ¿Con el primer reto?
Una pregunta, Fran, en cuanto a lo del fraud en el examen, a eso hay que ponerlo con Tricatch, ¿no? En el examen sí que habría que contemplar las excepciones, ¿vale? Porque tener en cuenta que en el examen, a ver, si fuera sin apuntes, pues no me importaría, ¿vale? Porque tampoco quiero que os aprendáis todas las posibles excepciones de. Pero como tenéis todos los apuntes delante y además habéis hecho las prácticas y habéis hecho y yo he dado los códigos de las tareas resueltas y ahí viene con el tratamiento escrupuloso de try de catch, pues no tenéis nada más que copiar esos catch concretos, ¿vale? Vale, vale. Bueno, pues ese sería el primer reto que os puse pues, la semana pasada. El segundo reto está creado un poco de problemas, ¿no? Porque a la mayoría sí os creaba bien el archivo HTML, pero luego no podíais abrirlo. No nos preocupa eso para nada, ¿vale? Porque en este caso la página esta del tiempo.es, pues realmente para cada uno de sus objetos está alojado en sitios distintos y entonces llama a sitios distintos, ¿no? Entonces, para cargar la página, como que los contenidos de la página están diseminados en muchos otros sitios. Entonces, no acababa de cargarse solo la estructura de la página, etcétera, etcétera. Pues no me preocupaba para nada, ¿vale? El año pasado en la práctica de cliente y servidor HTML del año pasado, había que hacer esto, había que hacer lo mismo que en este reto. Había que coger y bajarse una página y guardarla en un archivo HTML y funcionaba perfectamente con el código que habéis introducido. ¿Qué pasaba? Que la página que teníais que bajar era una página del instituto, del IES Aguadulce, y era una página que tenía todo el texto y todas las fotos ahí incrustadas en la página, entonces no había ningún problema. ¿Vale? Entonces, cuando yo he intentado innovar para que fuera atractivo por el tema de la página web del tiempo, la verdad que no había caído de que esto podía pasar. Así que no os preocupéis para nada, ¿vale? Si no se os cargaba entera la página, pues no era vuestro problema, ¿vale? Era simplemente porque la página llama a otras páginas, a su vez, tiene objetos incrustados de otros servidores y por eso no funciona, ¿vale? Pero si vosotros cambiáis el código del reto y en lugar de abrir el tiempo.es, abrir una página web normal, por ejemplo, cualquier página del instituto, de nuestro instituto, del IES Aguadulce, se guarda, se abre después y se ve sin ningún problema, ¿vale? Así que por eso no os preocupéis para nada. Bueno, entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es pedir por teclado, por parámetro, por como quisieseis, el nombre de una población, ¿vale? Pues, por ejemplo, Almería. Entonces teníais que crearos un objeto para conectarse con esta página barra almería.html. Automáticamente ese objeto, nosotros lo estuvimos trabajando en la tarea, cuando capturábamos ese objeto lo que hacíamos era que leíamos cosas de la cabecera. Bueno, pues en lugar de leer cosas de la cabecera, lo que quiero es coger toda la información y escribirla. Lo mismo que escribíamos en un archivo de texto, como lo podíamos haber hecho en el ejercicio anterior, en vez de mostrarlo por pantalla, mostrarlo en otro archivo de texto. Bueno, pues en este caso yo lo voy a mostrar en ese otro archivo de texto, pero que en vez de tener una extensión TXT va a tener una extensión HTML, ¿vale? Entonces, directamente cuando yo lo escriba en el archivo HTML, directamente si yo lo abro, me tiene que aparecer la misma página, ¿vale? Bueno, pues será el ejercicio. Vamos a ver cómo lo resolvimos o cómo lo resolvieron los compañeros. Bueno, pues en este caso, como podéis ver, la población la pedíamos desde teclado, ¿vale? El compañero que lo hizo, David, pues pidió la población desde teclado, bueno, sin ningún problema. Eh, ah, bueno, en este caso David leía el texto de la palabra, la leía con la clase BufferReader, ¿vale? También lo podíamos haber leído con la clase Scanner, ¿vale? No hay ningún problema. Pero en definitiva a mí lo que me interesa es que en población está, pues, Almería, Granada, Córdoba, bueno, la localidad que nosotros quisiéramos. Como la leáis, da igual. Yo lo hubiera leído con la clase Scanner, pero bueno, no pasa nada.
Y después, directamente, David llama a un método descargar, que es el que centraliza el trabajo, el core de lo que había que hacer en el ejercicio, ¿vale? Entonces vamos allá. Le pasaba el nombre de la población y el nombre del fichero donde tenía que almacenar esa página que yo me tenía que descargar, ¿vale? Bueno, pues me creo mi objeto URL, ¿vale? Y en el objeto URL ya sabéis que lo único que tengo que pasarle es la URL concreta del objeto web que tengo que capturar, ¿vale? Entonces era la página tal cual, el tiempo.es, barra el nombre de la población.html, ¿vale? Entonces, una vez que tengo mi objeto URL, que le llamamos fichero URL, pues yo llamo al método, que es un método propio de la clase URL, que es OpenString, es decir, ábreme un buffer de comunicación, un string de comunicación, porque voy a descargarme todo el contenido de ese objeto URL. Y lo meto en la variable inputString. Entonces, ese objeto inputString es el que yo le paso. Perdón, he corrido demasiado. Me creo mi objeto inputString, que es, digamos, ya la vinculación, el buffer de comunicación entre el objeto URL que está apuntando a esa página web del tiempo.es barra y la localidad y mi programa en Java, ¿vale? Entonces almacenamos esto aquí y ahora me abro un output stream con el archivo de salida que yo tengo en local, ¿vale? Aquí es donde pongo el archivo de destino. Me creo mi objeto file output string, pasándole esa ruta de donde está mi fichero, ¿vale? Y lo meto en el objeto OS, ¿vale? Entonces ya tengo, por un lado, y ese lo que tiene es el buffer para leer, descargar desde el servidor la página. Y por otro lado tengo el buffer OS, que es para verter esa información en un archivo que tengo yo en local, en este caso, ¿vale? Me establezco un buffer de comunicación de 2048 bytes, perdón, y entonces lo que voy haciendo en este bucle while, como podéis ver, es ir leyendo de el objeto IS, es decir, ir leyendo del objeto web, del objeto URL, podríamos llamarle, de la página web del tiempo.es, fragmentos de ese tamaño de buffer de 2048, ¿vale? Lo voy leyendo y lo voy depositando en la variable buffer, ¿vale? En un bucle while. Y todo lo que vaya leyendo lo voy escribiendo en el archivo. Fijaros que el método read, además de que yo le paso la clase, que yo le paso el vector de buffer y se me llena ese buffer, ¿vale? Porque ya sabéis que los vectores, de programación de primero, los vectores, cuando yo los paso a un método, se pasan por dirección. Es decir, yo lo que le estoy pasando al método real es la dirección donde está mi vector buffer. Quiere decir que el método read, cuando llene el contenido del vector buffer, yo ya lo tengo relleno aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el método read? Hace dos cosas. Por una parte, me llena este vector buffer de contenido. Y por otra parte, retorna la longitud. La longitud, que es cuántos bytes me ha rellenado. ¿Por qué? Porque imaginaros que el objeto web tiene 2050 bytes. Pues entonces, ¿cuántas vueltas va a dar el bucle while? Va a dar 2 vueltas. En la primera vuelta va a llenar el vector buffer y longitud va a valer 2048, ¿vale? Porque ha leído 2048 bytes. Pero en la siguiente vuelta, el buffer solo va a llenar 2 bytes y por eso longitud va a ser igual a 2, ¿vale? ¿Y eso por qué lo necesito? Porque luego cuando yo vaya a escribir el método write, necesito pasarle el vector que previamente he leído para que lo escriba, para que lo vuelque en mi archivo HTML y le tengo que decir cuál es la longitud de ese buffer, cuál es la ocupación, ¿de acuerdo? Entonces, por eso necesito la variable longitud, ¿vale? Entonces, mediante este bucle while, este es el realmente importante,
lo que estoy haciendo es ir descargándome contenido en paquetes, en slot de 2048 bytes, que yo eso lo meto en un vector de tipo byte, que es buffer. Fijaros cómo tanto a la hora de encriptar, de desencriptar y también de comunicar, la unidad con la que trabajo es con bytes. Es decir, yo ahí no me voy a un nivel de abstracción tan grande como tipos dobles, tipos string o tipos compuestos, o tipos objetos, sino que aquí lo que hago es irnos a los ceros y a los unos, ¿vale? Que realmente es lo que circula por Internet. En un datagrama, y lo habréis visto en redes, al fin y al cabo lo que circula son 0 y 1, ¿vale? Bueno, pues ya está. Una vez que hago esa lectura del objeto IS, del buffer IS, es decir, del objeto URL, y posterior escritura en mi archivo, pues al final cierro los dos buffers y ya he terminado. ¿Vale? Entonces yo aquí ejecuto. ¿De dónde es Raúl? Raúl, ¿de dónde eres? Yo de Herrera, en Sevilla. Herrera, ¿sí? Así, sí. ¿Vale? Pues aquí tenemos que ya lo ha hecho bien. Y si yo abro aquí, ¿veis? Si yo abro en mi proyecto, todo en el raíz, me creo el HTML de Herrera y aquí es lo que no se abre, ¿vale? Pero fijaros cómo se carga la información que hay contenida en ese objeto al que yo estoy conectando, ¿vale? Todo esto. Y aquí no es que dé ningún error, es que los diferentes elementos que hay incrustados se van cogiendo de diferentes sitios y, bueno, pues aquí no acaba de enganchar esa conexión para que lo devuelva, ¿vale? Pero repito que no era el core del ejercicio esto, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros nos vamos al IES Agua Dulce, IES Agua Dulce, y yo qué sé, nos vamos, por ejemplo, aquí, a lo mejor ahora me llevo una sorpresa y no se carga todo, ¿no? Pero si yo cambio este código y aquí, en esta URL, vamos a no cargármela, vamos a poner esto entre comentarios, pongo la dirección, bueno, tengo que cargar esto, aquí, si yo cargo directamente la página del IES Agua Dulce, ¿vale? Pues vamos a ver cómo sí que debe funcionar. Lo estoy improvisando, ¿vale? Pero espero que la página de Agua Dulce y el programa que ha hecho David no me deje en malestar. Bueno, el programa que ha hecho David, seguro que no. Vale, bueno, esto de introduzca a la población, lo único que va a valer es para el nombre del archivo, ¿vale? Entonces vamos a llamarle IES Agua Dulce, ¿vale? Entonces, IES Agua Dulce, veis cómo se carga perfectamente, ¿vale? Además, fijaros que ha tardado muchísimo menos en compilarlo, en ejecutar el programa, porque ya digo que era una página web más compleja la página web del tiempo esta, ¿vale? Así que, bueno, que no hay ningún problema, no os tenéis que preocupar, que algunos en el foro estaban un poquillo preocupados porque no se le acababa de cargar. No pasa absolutamente nada. Lo dejo aquí entre comentarios para que luego lo podáis comprobar y veáis que funciona. Y vuelvo a dejar lo que estaba en el ejercicio. ¿Dudas con el segundo ejercicio? ¿Ninguna? Yo lo he hecho con un buffer reader en PrintWriter. ¿No será, eso no tendrá el problema No, que me da a mí, ¿no? no. Te refieres a la escritura esta, ¿no? Sí, sí, esa es la No, escritura. no tiene ningún problema. Además, a ti te salía, ¿verdad? No, no, a mí es que me sale en blanco. No me hace nada y pesa, el archivo pesa un K. O sea que lo crea, pero se ve que no escribe nada encima. Yo he usado también el Ah, vale, vale, PrintWriter, vale, vale, sí me vale, vale. funciona. Perdona, María, dime.
Que yo también he usado un print writer y sí me funciona. Y sí te funciona, ¿no? Mm. Ujú. Sí, yo creo que no era ese el problema. ¿Vale? Lo único que tienes que gestionar un poco es, bueno, pues que aquí en esta lectura, aquí ten en cuenta que lo que estoy leyendo, y esto sí tiene que ser con un input string, es un vector de buff, un vector de byte. Entonces, a la hora de escribirlo, a ver cómo escribe ese vector de byte. A lo mejor tú no estás escribiendo adecuadamente esto. ¿Vale? Es decir, si tú en vez de trabajar con un output string, trabajas con un objeto printwriter, esta línea de código te va a cambiar mucho. A ver cómo lo haces. Sí, he puesto printwriter punto println. No, claro, eso no. Eso no sirve, ¿no? Así no te va a escribir bien. Porque tú lo que estás escribiendo es como si fuera una cadena de caracteres. Y no una cadena de caracteres. Ah, sí, sí, sí. Vale. Vale, vale. Bueno, pues claro, ese es el problema. ¿Vale? Tendrías que hacer, pues yo qué sé, tipo cuando hablábamos de encriptar y desencriptar, convertirlo a cadena, después, ¿vale? Y después escribirlo cuando ya es la cadena, ¿vale? Pero quizá un poco más complicado. Casi que es más fácil hacerlo así, porque con el output stream lo que está escribiendo es directamente le pasas el buffer y directamente ya te está interpretando eso y te lo está escribiendo bien. Con el print writer está muy orientado a escribir con cadenas de caracteres. Entonces, a lo mejor por ahí es más fácil utilizar el output string. ¿Vale? Vale, ¿puedo decir una cosa? Dime, perdona. No, es que estaba viendo el ejercicio de Armando. Es que se le ha olvidado poner línea dentro de print ln, entonces que no estaba imprimiendo nada. Es que acabo de ver el ejercicio de Armando, ya sé por qué no lo escribe. cierto, cierto. Lo acabo de ver. Es que se ha olvidado poner En la solución que has puesto en el foro, yo no la he tenido tiempo de Sí, ver. te Pues, faltaba poner línea, entonces por eso no te Ah, escribía nada. Pues prueba si quieres a modificarlo y sube la 9, mañana le echamos un vistacillo, ¿vale? De todas maneras, vale, no creo que vaya a ser muy fácil escribirlo por ahí, pero pruébalo, vale, vale. ¿vale? Muy bien, gracias María. Nada. Pues seguimos con el tercer ejercicio, con el tercer reto, perdón. Comunicación entre procesos. Bueno, esto no lo habéis hecho mucho porque entiendo que no tenéis que presentaros no tenéis que presentaros al primer cuatrimestre, ¿vale? Porque esto era del tema 1, de la primera unidad, ¿vale? Esto era para seguir trabajando el uso de la tubería, ¿eh? de la tubería y el tema de ejecución de procesos, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo voy a describir muy fácil, muy rápido porque yo creo que casi todos los que presentaste en febrero, si no todos, había probado. Entonces, no sé, lo he hecho por si hay alguno que no se presentó y quería practicarlo y tal, ¿no? Bueno, pues tengo que ejecutar el programa P1. A ese programa P1 le paso por parámetro de entrada un número de 5 dígitos, ¿vale? Está creando un poco de desconcierto el tema este de pasar como parámetro. Cuando me refiero a pasar como parámetro, es que lo tenéis que capturar aquí. Es decir, que cuando yo ejecuto en consola, ejecuto el Java P1, pues el número en consola hago Java P1 y le paso el número, el 100. No tenéis por qué ejecutarlo en consola. De hecho, yo no ejecuto en consola todos los ejercicios que me mandáis, sino que directamente vosotros vais aquí al proyecto y le dais a botón derecho, propiedades, y aquí hay un apartado que es RAM. Entonces, en el apartado RAM, aquí dice, venga, cuando yo le dé aquí, a ejecutar el proyecto, ¿qué clase quieres ejecutar? Mira, pues yo he estado probando el ejercicio que hemos hecho anteriormente. Pues aquí pongo la ruta del paquete y el ejercicio 8, que es el que acabamos de ver ahora mismo.
Y, y si el ejercicio 8, por ejemplo, en alguna versión que me ha pasado, que habéis puesto en el foro, pues la ciudad, en vez de pedirla por teclado, se pedía por parámetro de entrada. Bueno, pues aquí en argumentos ponéis el parámetro de entrada. Es decir, ¿cómo ejecuto yo P1? Pues simplemente tenéis que poner aquí la ruta donde está P1, que es ejercicio 9.P1, y aquí en el parámetro de entrada ponéis el número, 123. Entonces, dais a OK, y cuando le dais a ejecutar, aquí se está ejecutando P1. Lo que hacía P1 es hacer la sumatoria de los dígitos del número, ¿vale? Eso es todo. El ejecutarlo, como yo estoy haciendo aquí con propiedades, es exactamente lo mismo que si yo lo ejecuto en consola. Son elementos exactamente iguales, ¿vale? Entonces, eso es pasar por parámetros de entrada, ¿vale? Es que no son pocos los que me han dicho, pero ¿qué quiere decir esto de pasar por parámetros de entrada? Oye, yo lo ejecuto con el Eclipse configurándolo en el RAM. Pues claro, perfecto. Ahora, este ejercicio concreto, como tenéis que utilizar la tubería, pues la tubería sí que no lo podéis hacer en parámetros de entrada. La tubería sí que tenéis que iros al CMD o a un terminal si estáis en Linux, ¿vale? Y aquí sí tenéis que poner esta línea de código en el CMD. ¿Vale? En el examen, si tenéis que presentaros a febrero, pues algo de esto cae, porque si en el examen más o menos va a caer todo, pues sí que tenéis que iros al CMD, ¿vale? Si hay que hacer una tubería. Bueno, pues entonces, el primer ejercicio en la primera clase es P1, sin ningún problema. La segunda es... tenemos que llamar al programa P2 a través de una tubería porque la sumatoria esta que se muestra por pantalla la tiene que recoger P2, ¿vale? Y llama a un método cálculo, a una clase cálculo, instancia un objeto cálculo, y llama a un método que es que calcula el doble de ese número. Es decir, bueno, pues vosotros recibís el 6. Os creáis un objeto cálculo y decís, oye, objeto cálculo, toma el 6. Y el objeto cálculo dice, pues 12. Y ese 12 lo pondréis por pantalla. Ya está. No es lo único que tenéis que hacer. Es decir, aquí el único chiste es que trabajáramos con la tubería. Eso es lo único que realmente se os pedía como novedoso, ¿vale? Como novedoso me refiero como ejercicio propio de PSP. Entonces, bueno, pues aquí el tratamiento de excepciones, mucho cuidado. Es decir, si yo estoy pidiendo un parámetro de entrada y no me lo dan, pues tengo que dar un error. Y luego, si el parámetro de entrada no tiene 5 dígitos, sino que tiene más, pues si tiene menos, da igual. Pero si tiene más de 5 dígitos, pues también tengo que dar un error, ¿vale? Y si tengo un parámetro de entrada y tiene menos de 5 dígitos o hasta 5 dígitos, pues aquí sí hago, lo convierto el parámetro de entrada, que siempre me lo dan como tipo string, lo convierto a integer, este es el número con el que yo tengo que operar, ¿vale? Este sería el tratamiento de excepciones relativo a la recogida del parámetro de entrada. Y aquí empieza el ejercicio. Si lo he leído correctamente, es decir, si el parámetro de entrada es correcto, pues aquí lo que hago es eso, pues aquí lo que estoy haciendo es recorrer ese número. Esto sobraría, perdón, que ya me lo he asegurado por otro lado. Aquí lo que estoy haciendo es ir partiendo cachos de ese número, haciendo el módulo 10, ¿vale? Y acumulándolo en resultados, ¿vale? Es decir, esto es lo normal, esto es un ejercicio que lo hemos hecho en programación este año. Y luego al final devuelvo ese asunto, ¿vale? Fijaos como aquí sí que está el tratamiento de try de catch, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo no... El parámetro de entrada no es un carácter numérico, sino que es hola o es 18 escrito, pues esta conversión me va a dar fallo, ¿vale? Este sí está bien hecho con try con catch. Aquí sí están tratadas bien las excepciones, ¿vale? Tener en cuenta, a raíz de la pregunta que me ha hecho, creo que ha sido Armando, sobre el try del catch, en los ejercicios del primer trimestre, pues yo pedía hacer, del primer cuatrimestre, yo pedía hacer el tratamiento de try de catch.
En que hemos estado haciendo antes de las URLs, de las direcciones y tal, de todos los HTTP que hemos hecho, pues también era bastante interesante. Pero luego los dos últimos temas, 5 y 6, se llaman programación segura. Es decir, ahí try y catch es total y absolutamente obligatorio. Y si no hacemos bien el tratamiento de try y de catch, no estamos cumpliendo los resultados de aprendizaje, el resultado de aprendizaje 5 relacionado con la programación segura. Eso sí que es un descalabro. Eso sí que es motivo de un ejercicio tener un 0. ¿Vale? Bueno, pues ese sería el P1. El P2 lo que tiene que hacer es capturar ese 6, este 6 que me ha devuelto P1, capturar ese 6, ¿vale? Bueno, aquí simplemente lo que tenía que hacer es crearme el objeto cálculo, pasándole ese 6, y ese objeto cálculo lo que hacía era, le pasaba el 6, me hacía me calculaba un nuevo resultado que era ese 6 multiplicado por 2, simplemente. Y aquí llamaba al resultado, y esto es lo que muestro por pantalla como resultado final. ¿Vale? Fin del ejercicio. No lo voy a ejecutar, ¿vale? Porque he tenido que instalar el SDK para trabajar con FX y no me funciona bien en consola el compilar y ejecutar, ¿vale? Pero bueno, aquí lo tenéis, os lo voy a mandar mañana junto a la grabación del vídeo en el proyecto completo, ¿vale? Solo la parte de PSP. Y lo único que tenéis que hacer es coger las 3 clases, quitar el pacaje, eliminarlo, y luego metéis esas 3 clases en una carpeta y luego pues compilar y ejecutar. Ya sabéis que para compilar pues, hacéis java c *java y con eso compiláis las 3 clases a la vez. Y después ya pues, hacéis la llamada. Es decir, ya java p1 con el 1, 2, 3, 4, tubería, java p2. ¿Vale? Y con esto ya se ejecutaría P1 y P2 y se activaría, se utilizaría la tubería, ¿vale? Simplemente con esas 2 líneas de código. Y lo único que tengáis en cuenta es quitar esto, ¿vale? Porque esto es propio de NetBeans o de Eclipse, etc. ¿Dudas con el tercer ejercicio? Estoy intentando ir un poco rápido y fijaros cómo estoy clavando tiempo. 15 minutos para cada ejercicio, son y 46. Lo he mirado en el ejercicio anterior terminado a la 1:30 en punto, ¿vale? Porque no quiero que me quede nada en el tintero. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Vamos con el último reto de la semana? Venga, pues vamos. Venga. Vamos ya. Vale, último reto. Esto es de programación segura. Este es el último RA, el último de los RA, ¿vale? Aquí tenemos que hacer una encriptación, ¿vale? Tenemos que encriptar un texto, ¿vale? Y a continuación, escribir el resultado en un documento. Pero en este caso, en el documento, en vez de ser un TXT, pues me dice que es un procesador de texto, ¿vale? Da igual, es decir, en vez de crearme un objeto file y pasarle como ruta pepito.txt, pues pasa a pepito.doc o pepito.dt. No me tengo que complicar la vida, ¿vale? El resultado de la encriptación, por tanto, ha de contener caracteres imprimibles, ¿vale? Claro, es que ya sabéis que si yo hago una encriptación normal, me van a salir caracteres un poco extraños, ¿vale? Entonces, cuando yo lo escribo en un archivo, en ese archivo va a haber caracteres extraños. Que eso es lo que os pasaba a vosotros en la tarea. Es decir, cuando le dabais a encriptar, automáticamente me generaba un código bastante poco amigable. Si nosotros hacemos lo de bases 64, que os expliqué la semana pasada, ese resultado del código encriptado se va a mostrar de forma más amigable. Pero esto es solo algo para mostrarlo de forma más amigable. No tenemos que esto no aporta nada nuevo a la encriptación, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os doy las características de lo que tenéis que hacer para encriptar, ¿vale? Bueno, pues tenemos que utilizar un código de encriptación AES. Por cierto, casi siempre he utilizado AES. Para la práctica, creo que... O para la práctica era AES, no recuerdo. ¿Para la práctica era AES o era AES? No, era AES. Era AES, ¿no? Sí. El ejercicio que os puse la semana pasada también es AES.
Bueno, no sé. Podemos cambiar, es decir, que da igual. La longitud es de 32 bytes. Y la contraseña, la lluvia en Sevilla es una maravilla, ¿vale? Y luego dice que utilicemos el resumen de algoritmo. Ya sabéis que el resumen de algoritmo es o SHA-256 o SHA-1, ¿vale? El que os dé la gana, ¿vale? Para poder escribir en un fichero de texto el resultado de la encriptación, puedes codificar el resultado con base 64. Bueno, eso no tenía por qué decirlo, porque al decir que quiero escribir esto en un resultado de texto para poder enviarlo por carta, casi que se daba por hecho que tenía que utilizar esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues estoy dándome cuenta, estoy pensando ahora mismo que el ejercicio que ha hecho la compañera María Pérez Ventana, ¿eres tú, María? Sí, Pues María, me parece que el ejercicio que has hecho, que yo directamente te lo he comprado, lo he hecho al revés. te lo he Lo he hecho al comprado revés. y no me he dado cuenta que no era lo que había que hacer en el ejercicio. Era al revés. Era al revés, No, ¿no? no era, Los no era, archivos de ¿verdad? entrada y salida, Tú creo. lo que has hecho es algo muy parecido a la práctica. Tú lo que has hecho es coger el texto que estaba en un documento de Me texto, acabo de dar lo cuenta. has encriptado y lo has metido en otro. Es decir, básicamente has hecho el ejercicio 1 de la tarea. Sí, me acabo de dar cuenta cuando lo has dicho porque no lo he leído ¿Vale? entonces, lo que Pero, había que pero hacer. no, realmente no era eso lo que te pedía. Lo que te pedía era una cadena que tú la puedes pedir de teclado o por parámetro de entrada, codificarla y escribirla en un archivo de texto. Es que no me quedaba muy claro, entonces lo he hecho así. Vale, 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 vale. Bueno, pues entonces, bueno, tenemos 10 Pues minutos. yo No he sé si hecho lo lo, vas yo he hecho a... lo mismo. ¿Perdona? Que yo también he hecho lo mismo. Yo no sabía que había que coger de una cadena. Yo lo he cogido de un archivo de texto y me ha generado el archivo de texto cifrado. No, pero ahí lo que estábamos haciendo el ejercicio es de cifrar un archivo. Y no, yo lo que quería era un texto que pedía desde teclado o lo que sea, encriptarlo y meterlo en un archivo de texto. Vale. Es decir, Vale. este ejercicio era muy, muy, muy parecido a lo que yo hice la semana pasada. Prácticamente me he tenido poca imaginación. Es lo mismo que yo pedí hacer la semana pasada, lo único es que en vez de mostrarlo por pantalla, escribirlo en un archivo de texto, en uno de texto, ¿vale? Me guardo vamos a cambiarle el nombre, para ponerlo más adelante. ¿Dónde está el refactor? Que no lo veo. Rename. Vamos a llamarle bis. Me lo guardo Entonces lo porque que hay que hacer, es lo que hay como que hacer que lo que es tú has una hecho cadena es lo de mismo que la texto. tarea, el ejercicio 1 de la tarea. Sí, ¿Sí o no? Yo en mi caso lo he sí, sí, pedido sí. por pantalla con escáner, el texto que hay que encriptar, no sé si era así. Venga, pues, oye, pues así lo hacemos antes. A ver dónde está. A ver dónde. Ay, leche. Aquí. Vamos a meter. Ah, no, está aquí. Lo tengo aquí abierto. Lo que no lo he colgado, porque me daba error. Ah, vale, vale. Lo he puesto aquí en el chat, pero no sé si te lo puedes copiar bien o no en el mensaje que he puesto en el chat. Pues no sé, no tengo ni idea. A ver. Mira, termino antes cogiéndolo de la semana pasada y adaptándolo. Luego, si quieres, te lo miro, ¿vale? Luego mándamelo por correo el archivo .java y lo pruebo, ¿vale? Vale, O vale. ponlo en el foro en la solución y te lo comentamos entre todos. Vale, perfecto. Vamos a ver. A ver dónde lo tengo. Software dulce. PSP. Conferencias. La última videoconferencia. Aquí. Aquí lo tengo. Vamos a hacerlo rápido. A ver si nos diera tiempo de terminar. El encriptador, como tiene contraseña, es la versión 2. Vale. Vamos a ver. Vamos a coger esto. Ejercicio 10.
Vale. Bueno, intento ir muy rápido porque es que tengo una videoconferencia detrás, ¿vale? Si no, lo dejo hecho. Ejercicio 10. Vale. Aquí, la contraseña me viene dada, que es la lluvia en Sevilla es maravillosa. ¿Vale? Entonces, me da la contraseña. ¿Vale? Vamos a olvidarnos de todos estos print existen.a que vosotros en la práctica me la habéis puesto. No hacía falta que me pusierais esto, macho. ¿Vale? Entonces, me cogíais la contraseña. La contraseña la poníamos en el UTF para luego hacerla más amigable, que este era el path de encriptación. Luego, había que hacerlo con un resumen de mensaje y daba igual si era SHA-1 o 256, pues vamos a mantener este. Le pasaba el mensaje de encriptación. Y aquí lo ponía con 16. ¿Decía algo de 16 o de algo o no me metía? De 32. Vale, pues entonces aquí... Decía 32. Entonces, en vez de 16 poníamos 32, ¿vale? Esta era la parte. Y luego lo encriptábamos con codificación AES, ¿vale? Pues esta es la palabra secreta, ¿vale? Esto es lo único que habéis. Esto es lo primero, ¿vale? Que es generar la palabra secreta para hacer la encriptación, ¿vale? Entonces, lo importante, la contraseña, la que me daba. Me pedía hacer esto, que esto repito que era opcional, pues en este caso no es opcional porque lo pide. Y tiene que ser de tamaño 32 bytes, ¿vale? Pues en vez de 16, como lo hice la semana pasada, con 32. Y el algoritmo es el AES. Luego, tenemos que crearnos el objeto zipper y también era con AES, ¿vale? Entonces aquí me creo la clave secreta y pongo el modo de encriptación, ¿vale? Pues ya tengo el objeto zipper. Y aquí lo que tenía que pedir el mensaje que tenía que encriptar, pues aquí si queréis lo podéis pedir por teclado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí decís, os instanciáis la clase scanner, esto lo deberíamos de haber hecho al principio, sc es igual a new scanner, system, no me va tiempo, system.in, esto teníamos que importar útil, ¿vale? System.out.println, dame mensaje, a encriptar, lo leo, sc. Venga, hombre, next line, ¿vale? Aquí si quiero lo muestro. ¿Por qué me falla esto? Porque habrá que inicializarlo. Es igual a cadena vacía, mensaje es igual a sc.nextLine, lo muestro, lo cifro. Y aquí, en lugar de imprimirlo, ¿vale? Aquí, en lugar de imprimirlo, lo escribo en un archivo. Entonces aquí me creo un objeto file f es igual a new file encriptado.odt con el try y con el catch. A esto habría que hacerlo con try y con catch, pero no me da tiempo. Me creo mi... ¿Cómo era? Mi print writer. No, mi file writer. fw es igual a new file writer. Esto repito que habría que hacerlo fundamental con try y con catch, ¿eh? Y mi objeto print writer pw es igual a new print writer fw. Aquí lo que tengo que hacer es lanzar todo. Aquí tengo que importar. Aquí tengo que importar. Aquí tengo que importar. Y aquí tengo que poner throws en el main, ¿vale? Y por último, pw.println y tengo que imprimir. Vamos a hacer string encriptación es igual a este new string, que es el resultado de la encriptación. Quizás esté yendo demasiado rápido, no, espero que os estoy enterando bien.
Joroba. Estoy yendo demasiado rápido, chicos, mientras que escribo. Yo me estoy enterando. ¿Eh? No, Que yo me creo, entero. sí, yo creo que está bien. Eso es lo que pasa, que hay que codificarlo en base 64, ¿no? Ah, sí, correcto. ¿Dónde estaba esto? Aquí. A ver, a ver. Ah, ese es que era la versión 2, la que tenía que haber. Vale, era esto. Aquí. A ver. Base 64, texto cifrado, pues entonces esto lo quito. Texto cifrado, encriptado. En vez de encriptaciones, encriptado. Bueno, si esta además funciona, vamos, eso sería maravilloso. Y todo esto fuera. Todo esto fuera. Y esto en vez de main 2 es ejercicio 10. Vale. Si no funciona, no puedo seguir, ¿vale? Vamos a ver. Dame el mensaje a Cristal. Hola, mundo. Pon. Esto es el resultado de encriptar. Y a ver si esto lo abre o no. Encriptado DT. Vale, perfecto, pues lo ha hecho perfecto. Perdonad que vaya tan deprisa, luego como luego el vídeo lo podéis ver un par de veces más, o todas las que hagan falta, seguro que no hay ningún problema. Y si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis que sigo a vuestra entera disposición en el foro, ¿vale? Chicos, tengo que dejar, porque voy un poco mal, ¿vale? Voy a dejar de grabar. Hasta luego.